noches, bienvenidos a Será Justicia. 30 años de democracia ininterrumpida estamos cumpliendo hoy, 10 de diciembre. Es una fecha muy especial para todos. En lo personal, que hago periodismo judicial, doblemente porque no puedo dejar de asociar democracia a justicia. Por eso hoy vamos a dedicar el programa a 30 años de justicia también ininterrumpida, justicia que no ha sido violentada, de garantías institucionales, garantías jurídicas también. Y me parece que es un día para que podamos terminarlo, porque ya son las 10 de la noche, pensando un poco con nuestros invitados, que me interesa escucharlos a ellos, cada uno desde su lugar. ¿Qué tienen para decirnos en 30 años de democracia? Piensen ustedes que tal vez nuestros hijos no le dan el valor que le damos nosotros. En lo personal yo tengo una niña de 12 años y dos varoncitos mucho más chiquitos. Y de pronto no tienen ese valor tan importante que tiene en sí la democracia. Lo supimos nosotros saber, lo supimos concebir ese valor, un poco como dice el himno, lo supimos concebir después de esta historia negra que hemos pasado los argentinos, pero también, si uno ve más atrás también, los reiterados procesos democráticos que han sido interrumpidos, da para pensar de cómo tenemos que cuidar esta democracia más allá de todas las diferencias que están latentes y que ya conocemos, que pueden tener que ver con ideas políticas, con ideas de un país, pero no con idea de cómo tiene que ser y qué instituciones debe tener este país. Vamos a hablar con nuestros invitados, cada uno desde su lugar, hablándonos por un lado de la imagen de la justicia en estos 30 años y la imagen hoy, por otro lado un juez que ha asumido en plena democracia, ya lleva 20 años dentro de la justicia, y el gran honor de tener al director de este gran documental, dos documentales, República Perdida 1 y La República Perdida 2, imperdible para todos, y vamos a estar hablando con él también después de la pausa. Cumplimos 15 años. Lo celebramos construyendo los edificios 3 y 4 de Aeroparque. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Cámbiate a Ospose Integral. Gana tu salud, ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. ¿Sabías que la prevención es la mejor forma de cuidar tu salud? Por eso en la ciudad hay más de 30 estaciones saludables, donde puedes controlar tu presión, peso, glucosa y colesterol en sangre. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Bueno, y estamos con el doctor Marcelo de Jesús, que es presidente de FORES, Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia, para que ustedes tengan una idea. Incluso en nuestro sitio web hay varios estudios o trabajos de FORES. FORES, entre otras cosas, se ocupa de medir un poco la percepción de justicia de la opinión pública. ¿Lo vienen haciendo desde qué año, Marcelo? ¿Del 95 aproximadamente? 95, bueno, me interesa mucho la mirada de este Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia en estos 30 años de democracia, como recién presentada de justicia también. El doctor Fernando Bellido, además de ser vicepresidente del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires, es vocal de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Morón y comenzó su carrera judicial hace 20 años, en el año 93. Gracias por venir, buenas noches. Buenas noches. Y Miguel Pérez es cineasta montajista, señor montajista de aquellos, docente también en ENERC y director de La República Perdida. Gracias por venir esta noche, Miguel. Quiero empezar con vos, para preguntarte un poco estos 30 años de democracia, tu idea, pero vamos a ver un fragmento que es emblemático para todos los que hemos visto tu trabajo en varias oportunidades, durante un lapso de años, pero muchas veces para fijar cuestiones, ideas que seguramente has trabajado a la hora de montarlo, junto a los otros autores que también voy a mencionar ahora, pero antes veamos este fragmento. La República se había perdido una vez más. La minoría que se apoderó del gobierno quiso que la Argentina volviera a ser el país anterior a Irigoyen. Una factoría feliz que exportara carnes y cereales e importara todo lo demás, desde automóviles y caramelos hasta doctrinas y libros. El proyecto era imposible.
Sus consecuencias fueron una represión irracional, cientos de miles de desterrados, millones de hambreados y desocupados. Sus consecuencias fueron la especulación, la corrupción y una guerra perdida. Sus consecuencias fueron la censura, las listas negras y los presupuestos educativos más bajos de la historia argentina. La lección que queda es que solo la unión nacional basada en la verdad y la justicia podrá devolvernos la salud. Lo que perdimos, lo perdimos todos. Lo que debemos recuperar, solo entre todos podremos hacerlo una vez que hayamos logrado exorcizar a los demonios del miedo, del odio y del autoritarismo. Bueno, un fragmento que nos ha sacado muchas lágrimas y nos emociona cada vez que lo vemos. Miguel Pérez debuta como director en esta película. Bueno, después tiene grandes trabajos, tiene también un documental de Eva Perón muy interesante. Idea de Enrique Banoli, guión de Luis Gregorich, investigación de Jorge Polero, etcétera. Bueno, Miguel, ¿qué te produce ver esto, este fragmentito y estos 30 años de democracia y el aporte tan importante que ha dado tu trabajo? Bueno, el fragmento en realidad era un fragmento un poco light, porque aclaro esta situación. La película la hicimos durante la dictadura, sí, hacia el final de la dictadura, entonces no se podía abordar precisamente la etapa de la dictadura. Entonces la terminamos con una reflexión que era lo que se podía en ese momento decir. Claro. Luego, ya en democracia, hicimos la segunda parte, a donde ahí ya pudimos hablar con libertad. Pero sí, este final era un poquitito light. Sí, así. igual era un final en donde ya había como una ya suerte de... se insinuaba, sí. De bajada de línea, se Total. puede hablar, de posición de principios, que de pronto, que también estuvieron en la primera, pero que Sí. bueno, evidentemente en la República Perdida 1, que ustedes lo hicieron, recién me decías, hasta el 76, la pudieron pasar incluso en plena dictadura. Sí. O sea, se estrenó unos pocos días antes de las ¿Y elecciones. no objetaron nada en su momento los militares? No, pues ya estaban retirados. O sea, Ya estaban, Sí, ya sí, era sí, como sí, el año. sí. Ahora, precisamente los otros días, a partir de que se dio la película en otro lugar, yo reflexionaba esto. Cuando nosotros iniciamos la realización de la segunda parte, Sí, yo estaba muy impresionado porque cuando yo era joven no se pensaba tanto en la democracia. Sí. Y yo en ese momento, cuando hacía la película, parecía una especie de campeón de la democracia, por lo menos en lo que pretendía hacer la película. Era un valor perdido, tan importante de haberlo recuperado. Lo que pasa que después, en los años posteriores, también tuve otro aprendizaje, que fue el hecho de saber que la democracia sola no basta y tiene que tener un contenido muy específico. sí. Creo que los argentinos recibimos el título de la democracia, como mucha gente a veces se recibe, por ejemplo, de médico, pero todavía Nunca ejerce le o falta no, claro. la práctica. Y creo que todavía estamos en el camino. Por suerte Sí. estamos mucho mejor, creo, porque hemos pasado por situaciones que nos han enfrentado con nosotros mismos, que creo que es lo más importante. Sí. Durante la dictadura, y ojo, yo no soy para nada partidario de la No, dictadura, no, claro. pero la dictadura nos dio una pequeña ventaja, que era pensar que el enemigo estaba afuera, es decir, el pueblo argentino frente a sus opresores. Pero luego nos encontramos los ciudadanos de este pueblo está argentino, dentro. exactamente, con nuestro enemigo en nosotros mismos. Y creo que estos 30 años han sido un recorrido de aprendizaje, llegando inclusive a situaciones en donde uno podía pensar, bueno, sí, la democracia, pero ¿qué tipo de democracia? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Y cuestiones incluso en donde se prevalecía más la cuestión de crisis económica, como ha ocurrido con Exactamente. otras dictaduras. Además, ¿Para con qué quiero esta democracia si tengo el bolsillo vacío? Es un descalabro económico, Sí, ¿no? o si no, precisamente durante etapas en donde el neoliberalismo gobernaba, Sí. entonces, bueno, todos los ideales, todo lo que habíamos pensado que se podía lograr con la recuperación de la democracia, parecían destinados al fracaso. A mí me pasó de ver, por ejemplo, durante el gobierno de Menem, ver la República II y sentir vergüenza
Claro. Porque precisamente todo lo que yo había criticado tan intensamente del gobierno militar, por ejemplo, todo el tema de la importación. Sí, todas las medidas económicas que todas las medidas acompañaron la económicas última dictadura se estaban reflotando en la década del 90. Entonces yo sentía vergüenza frente al público de estar Mirá presentando vos. la película, pero no por mí, sino porque la historia se repetía. Y creo que ese proceso de aprendizaje también a mí, como ya tipo grande, me dio es decir, la alegría al mismo tiempo de saber que aquello que parecía un principio tan abstracto, de que todo tiene un reflujo, que todo vuelve, es decir, siento que en estos últimos años precisamente también vuelven los ideales. Sí. Entonces siento que como pueblos estamos en un proceso a donde, bueno, muchos critican al gobierno, nos peleamos, discutimos, pero estamos transformándonos de vuelta en entes políticos. Como ciudadanos estamos... Sujetos políticos. Sujetos políticos que empezamos a ejercer. Dejamos de ser sujetos de mercado. Exacto. Para ser sujetos políticos. Y me pregunto, ¿no? En estos 30 años, bueno, en Forest, ¿cómo han visto ustedes, cómo ven en general la justicia y sobre todo los trabajos que viene haciendo de percepción de la opinión pública en los últimos años? Sí. En este balance de 30 años creo que hay luces y sombras, aspectos donde desde el ángulo de la justicia hemos ido avanzando y en otros no tanto. Por ejemplo, hemos ido avanzando en que la solución de los conflictos no necesariamente tiene que ser los juicios. Tenemos el tema de la mediación, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, la Corte lo ha dicho, ¿no? El alto nivel de litigiosidad que ha, digamos, preponderado en los últimos años, ¿no? Exactamente. Yo creo que hay un problema en la educación legal, donde si uno enseña que la solución de los conflictos pasa por los juicios y los abogados exitosos son los que los ganan, claro, y los jueces exitosos son los que dictan sentencia, entonces vamos a terminar todos tratando de hacer un juicio. El núcleo de todo es la solución de los conflictos. Ese es el interés. Entonces el abogado exitoso es el que lo soluciona y el juez es el que promueve la solución de los conflictos. Así que en el ámbito legal no hemos avanzado mucho. Hay algunos intereses en ese sentido. En la mediación hemos avanzado bastante, el proceso civil y comercial se ha desarrollado, en el ámbito laboral existe un proceso de conciliación. ¿Hay confianza hoy, a 30 años de democracia, en la justicia? Sí, nosotros hemos detectado paulatinamente un ascenso limitado, pero lento, pero sostenido en la justicia, que estaba menos del 45% y ahora está más o menos en el 55% de la población. Donde hay que mejorar los indicadores es en algunos aspectos, porque, por ejemplo, nosotros le pedimos a la gente la opinión si creen que los jueces son imparciales, si son transparentes, y en general hay un 70%, que es un núcleo muy importante, que dicen que no confían que la justicia es imparcial, que no confían que la justicia es eficiente. Pero esos resultados negativos van en descenso, y eso es una buena noticia. Entonces creemos y tenemos confianza en ese sentido, que la justicia está cumpliendo su rol dentro de la democracia. Bueno, y en su caso, doctor, que además no solamente usted como juez, que empieza como funcionario de la justicia hace 20 años, sino también como representante del Colegio de Magistrados de la provincia, ¿cómo se vive desde adentro esto que decía recién? Sí, coincido en el concepto en cuanto a la forma de solución de los conflictos. Yo puedo decir que desde el año 83 hasta ahora la justicia o el Poder Judicial ha cambiado mucho. Sí. Y puedo nombrar una decena de cosas que antes eran de una manera y que hoy son mejores. Por ejemplo. Y, por ejemplo, antes era sentencia o impunidad, o nada. Y hoy, intervención de la víctima en la resolución de los conflictos. Ese paternalismo que tuvo siempre el Estado respecto de los menores, de no tomarlo como sujeto de derecho, sino de objeto. Vos no podés opinar porque sos menor. Ahora ya no, está cambiado absolutamente. Está cambiado por la Convención de los Derechos del Niño. Sí. Me parece que tenemos un ejercicio del derecho y un poder judicial trazado por el derecho constitucional hoy por hoy, que se mira todo desde el derecho constitucional, todos los fueros. El tema de la accesibilidad a la justicia, que no solamente la justicia está en las cabeceras, sino cada vez se han descentralizado organismos, el derecho ambiental, que antes era algo que era impensado, el fuero contencioso administrativo, poder accionar contra el Estado y no ir hacia una corte para poder accionar contra el Estado. Y por hoy
en las distintas localidades hoy se puede accionar. Me imagino, doctor, cuando usted comenzó en el 93, que habrá estado dialogando con muchos jueces que les tocó trabajar en la dictadura. Y pienso, ¿qué le habrá quedado de algunas anécdotas que le habrán contado, no? O tal vez la más fuerte o... Es que el Poder Judicial viene cambiando desde el 83 hasta ahora. Obviamente... ¿Y de antes del 83, algún registro que le hayan contado de cómo era ejercer una justicia que estaba...? La verdad que poco registro al respecto, lo que sí se notaban los resabios cuando ingresé al Poder Judicial. A ver cómo, eso me interesa. En el lenguaje, en la relación con la policía, por ejemplo. A ver. Y antes había una relación con la policía mucho más amena. A ver, con la policía se tiene que trabajar, obviamente. Sí, pero es un auxiliar de la justicia. Es un auxiliar, pero, como también lo son los peritos y otras instituciones que colaboran. Pero la relación era una relación mucho más estrecha que a veces impedía saber efectivamente qué era lo que pasaba ante una denuncia donde estaban involucrados fuerzas policiales y demás. Entonces, el tema del lenguaje, digo, yo percibía en los primeros juicios orales como un lenguaje cuartelero, ¿no? En la forma del trato hacia los testigos y a ver, dígame usted, ¿qué opina? ¿Cómo puede ser que no haya visto eso? Hoy la forma de interrogar es distinta. Me parece que ha cambiado mucho, por eso yo celebro esta democracia, porque veo cómo estábamos en el año 93, veo cómo hemos avanzado ahora, soy consciente de lo que falta. A ver, accesibilidad no solamente implica abrir una oficina acá y allá, sino que el tipo que te atienda en la oficina, el secretario, el juez, el empleado, bueno, que se humanice, que trate de dar una solución, que sepa que no es un caso, que hay una persona del otro lado. El tema de la demora en los juicios es la principal demanda que tenemos todavía. La tardanza que hay en los juicios genera sensación de impunidad. Sí. Y la justicia que llega tarde no tiene la misma sensación o el mismo efecto. Obvio. Entonces, una justicia mejor totalmente la estoy viviendo ahora comparada a la del año 93. Miguel, ¿recordás, digamos, dentro de todo el trabajo que has hecho con la República Perdida, alguna cuestión vinculada específicamente a la justicia en donde se ha visto esto, la relación con la policía, en donde se ha visto una justicia cómplice? Sí, bueno, escenas de represión había, y hay en la película muchísimas. Sí. Y madres reclamando por habeas corpus que nadie recibía también. Por supuesto. A mí, en función de lo que hablábamos hace un rato, en relación a qué características tenemos como pueblo, hay algo que me impresiona, que es, por ejemplo, esa reacción que hubo justamente cuando se reabrieron los juicios, como si hubiera sectores de nuestra sociedad que no quisiera que se hiciera justicia. A partir de la derogación de las leyes de obediencia debida, el punto final de la Corte Suprema, que fue a mediados del 2000, creo que 2004, 2005, y por suerte 1000 juicios de lesa humanidad, de lo que están avanzando impresionantemente, porque yo todas las semanas, de paso aprovecho para decirlo, de la Secretaría de Derechos Humanos recibo un informe de los juicios son ahora y en cada provincia, ¿no?, cómo avanzan. Bueno, a mí me impresiona el contraste entre esa actitud precisamente como negadora de la justicia, en función de un criterio de perdón que es insostenible. Y por otro lado, algo que le comentaba al doctor recién, que es que cuando se estrenó El secreto de sus ojos, que fue un éxito tan rotundo, yo pensaba, pero todavía en el inconsciente colectivo está esa idea de la justicia por mano propia. Yo también lo pensé. Bueno, yo hice un programa sobre la película, ¿no? Sí. Pero claro... y qué terrible, ¿no? Porque fíjate que en general todas las películas argentinas que han sido así, grandes éxitos, siempre yo creo que lo son, entre otras cosas, porque están tocando temas que están en ese momento en elaboración en el inconsciente colectivo. Claro. Y justamente esto de la justicia por mano propia, a mí me impresionó, porque decía, pero bueno, se está avalando esto, ¿no? Y sentía que la gente salía del cine pero entusiasmada. Y por otro lado, cuando se estaba haciendo justicia realmente con todos los represores, había tanta gente que decía, no, pero ¿para qué? No, y hoy en día no se le da mucha bolilla al tema, no es un tema que está instalado, no es un tema que esté en los medios, salvo que pase algo y que a uno le da bronca, ¿no? Porque es algo que costó tantos años obtener. Doctor, esta cuestión, ¿no?, de la justicia por mano propia que decía recién Miguel, no le voy a decir si usted cómo lo perciben en Fores, cómo lo ven, porque seguramente no tenemos números. A ver, dígame. Sí. Me sorprendió. No, claro, porque nosotros le preguntamos a las personas en el índice si, teniendo determinados problemas, los estarían dispuestos a llevarlos a la justicia. Entonces, bueno, 66% de la gente dice yo lo llevaría. Sí. Entonces uno dice, bueno, es un número muy alto, es muy importante, pero eso nos deja que
33% de la población no llevaría esos problemas a la justicia. ¿Y qué haría? Claro. Bueno, y ahí entramos, como hablábamos recién, fuera de cámaras, en el tema de la justicia por mano propia. ¿Qué hace la gente cuando no termina de confiar en la justicia? Toma el puente, toma las escuelas, sobrefactura, contrata empleados en negro, en fin, todo lo que sea que uno llama por afuera del sistema, eso es justicia por mano propia. En vez de cuestionar a través de los sistemas que la ley y las instituciones puedan permitir, entonces nosotros decimos, bueno, esto me cuesta muy caro, bueno, yo lo compenso de otra manera. Si pagarle a un empleado en blanco es muy caro, y en vez de decir que esto es inconstitucional, yo voy y lo contrato en negro. Sobrefacturo si creo que los impuestos son muy caros, si creo que los costos no me cierran. Entonces, este es un gran problema que tiene nuestra población todavía para resolver sus conflictos. Doctor, me preguntaba si nuestra idea de compromiso con la ley, a ambos le pregunto, y Miguel, por supuesto, si tenés alguna idea, me interesa también escucharte. Es diferente a otros países, ¿no? El tema, los argentinos somos bastante truchos, si podemos evitar cumplir con determinadas normas que nos molestan, estamos ahí, ¿no? Como si tuviéramos un gen que hay que todavía combatir o trabajar. Y hay que trabajarlo bastante. Gran parte de la inseguridad tiene que ver con esa cadena, con ese mercado que se genera a través de lo ilícito, por ejemplo, el de comprar celulares robados, el de comprar autopartes robadas. En esos delitos claramente hay que atacar el mercado. Con el tema de la trata de personas también hay que abordarlo desde esa manera. Sí. Ahora, la trata de personas, mira, hace 3 semanas hicimos un programa, no está, por favor, no está reglamentada la ley, señores del Poder Ejecutivo Nacional, y que es algo que estoy convencida de que la presidenta estaría a la cabeza como legisladora de esta cuestión, no tengo pero ninguna duda. Por lo cual hay cuestiones burocráticas que hacen que las víctimas no tengan contención porque el delito de trata todavía no está reglamentado. Pero bueno, seguimos, la ley de trata, ¿no? No está reglamentada, perdón. Del 2012. Sí. Bueno, entonces, todas estas cuestiones, yo creo que aparecen ahora y que antes no aparecían. La cuestión de género, por ejemplo, el que haya una justicia de género, el identificar, esta democracia ha visibilizado problemas que antes estaban pero que no se veían. El de la violencia doméstica o violencia de género siempre estuvo, pero se tapó. Bueno, la democracia lo ha visibilizado. Sí. Todos estos son avances. Bueno, hay que seguir trabajando y me parece que es una tarea de todos, ¿no? No solamente de quienes estamos en la justicia, sino de todos los sectores. En tu caso, Miguel, vos decís son avances y hay que avanzar más. ¿En qué puntos específicos lo ves vos? Yo pienso, antes que nada, decir mi obsesión, ¿sabés qué es? Antes que nada, la educación cívica. Bien. Es decir, entiendo que la mayor parte de nosotros como pueblo hemos llegado a una situación que es muy limitada, o sea, emitimos el voto y después nos quejamos. Claro. Y esa es toda nuestra participación. Yo estoy precisamente preparando una película en donde quiero abordar esos temas, sí, en función de las responsabilidades que tenemos todos, si de alguna manera queremos ser sujetos. Entonces, ¿sabes qué me preguntaba, Miguel? Perdóname. Sé que estás haciendo una serie de películas, ¿no? Sobre la democracia o de trabajos vinculados al tema. No tanto, no, ojalá. Bueno, no, pero estoy trabajando en esto. Claro, pero ¿sabes qué? Siempre me preguntaba por qué no continuaste con La República Perdida, u otro nombre, ¿no? Pero ¿por qué no siguió esa saga? Tal vez ya no La República Perdida, pero no sé, como quieras llamarlo, pero esa cuestión de montaje documental. Pero no hacen a lo lógico. Porque vos sabés que hoy en día, y te lo estoy diciendo, ¿no? Para mí en las facultades sociales de la UBA fue también lo mejor que me pasó en mi vida. Y digo, y que hoy en día se siga pasando ese gran trabajo, es tan importante y es tan educador, vos que estás poniendo énfasis en esto, ¿no? Yo entiendo que lo más importante de todo es hacer un trabajo en donde se atienda a la recuperación de los ideales. Creo que precisamente si yo soy crítico del gobierno de Menem es porque profundizó ese trabajo espantoso que se dio con la dictadura, bueno, que era amedrentar, sí, por el miedo, por lo que fuera, y después ya con toda esa política neoliberal la amnistía, se impuso, se impuso esto de que no hay ideales. Y creo que lo importante es, en relación a la ley y a todos los valores, darnos la pauta de lo importante que es para nuestra identidad, para nuestra salud, para todo, creer en los ideales, llevarlos a cabo, creer en el otro. Es decir, creo que nosotros no creemos en el otro porque no podemos creer en nosotros mismos. No, sí, totalmente. Entonces,
Esto es una fe que creo que tenemos que recuperar como pueblo. Entender que al lado nuestro hay alguien que sufre las mismas cosas que nosotros, que tiene las mismas dudas. Inclusive esta cuestión, por ejemplo, de que el piola, el vivo, nos parece como la figura casi identificación. Eso es terrible. Vos decías qué vocación de ley tenemos. Sí, y yo creo que tenemos una cosa como vocación de ley. reactiva a veces Sí. frente a lo que Pero, es por la- ejemplo, yo me acuerdo ser chiquita y que era en plena dictadura, bueno, ya terminando la dictadura, era bastante común el tema de la coima en la vía pública. Y ahora mi sensación es otra, no sé, díganme. Lo que pasa es que no hay un estudio de Forest hecho con esto, pero digo... No, por eso no. Pero digo, había como, bueno, vas a la ruta, pasás el viaje, coimeás... Y son cuestiones que hoy en día, por lo menos mi generación, no se las pregunta. O por lo menos que gente con la que yo dialogo, no sé, y eran cuestiones como muy normales. Vamos y garpamos en la aduana y evadimos. Por supuesto que sigue habiendo cuestiones así, pero aprendimos que hay cuestiones que ya no más. Sí, hay como una sociedad más ética. Se ve en la naturaleza de las denuncias que hay. Hoy por hoy se denuncian cosas que Muy antes bueno. era impensado denunciarlas. Y aparte que hay, a ver, la gente pone la cara, no es que denuncia de manera anónima. Hoy por hoy la gente uno ve y dice, qué bueno que se denunció esto. Sí. Situaciones que antes ni por asomo. Gracias a los tres, nos quedamos sin tiempo. Yo me encantaría tener una hora de programa, pero no sé, todos los programas duran media hora, así que no tengo posibilidad. Y por supuesto, Miguel, quiero tu próximo trabajo aquí en Será Justicia. Queremos ser de los primeros de poder Encantado. presentarlo. Sí, Gracias sí. a los tres por haber venido. Muchas gracias por Los la mejores representantes que uno podía escuchar y espero que para ustedes también en estos 30 años de democracia. Los espero el próximo martes en Será Justicia y acuérdense que en serajusticia.net tenemos el link de los trabajos de Miguel, así como también del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires y por supuesto de Forest con todos sus trabajos. Chau.